Bien, buenas tardes. En esta ocasión volvemos a presentar un proyecto sobre las variables de proceso industrial, la variable de nivel, presión, temperatura y caudal. Este grupo está conformado por Andrés Díaz, Jesús Castro y mi persona, Michael Berríos. Bien, como primera parte de este proyecto, conseguimos con la introducción a las variables de proceso. Bien, la definición. Las variables de proceso son parámetros medibles que definen el estado o comportamiento de un sistema industrial. Su monitoreo y control son fundamentales para optimizar las operaciones, garantizar la seguridad y mantener la calidad de productos en diversos sectores. Bien, partiendo desde esta definición, tenemos la importancia en la industria. Tenemos la importancia de la industria. La base de la metrología industrial garantiza la seguridad operativa, mantiene la calidad del producto, optimiza las operaciones. Bien, en sectores como manufactura, petróleo y gas, automoción y aeroespacial dependen una gran medida de estas mediciones. A la derecha de la pantalla podemos observar una gráfica con un crecimiento de mercado donde indica que había en 2024 una ganancia de 13.76 millones de USD con vista a un futuro de 230 millones, de 19.03 millones en el 2030. Bien, pasando a la siguiente página, nos encontramos con la variable de nivel, definición y medición. Bien, la medición de nivel se refiere a la determinación de la altura de un fluido, líquido o gas, o de sólidos granulados y polvos enteros de un recipiente, tanque o contenedor. Esta variable es fundamental para la gestión de intervalos, el control de procesos y la seguridad operativa en diversas industrias. Bien, partiendo de esta definición nos encontramos con los tipos de medición, los cuales son medición por punto y medición continua. Y la medición de punto solo indica si la sustancia está por encima o por debajo de un punto de detención específico, pues proporciona una respuesta binaria sí o no, o 0 y 1. Bien, la medición continua mide el nivel dentro de un rango determinado y proporciona la cantidad exacta de sustancia a un lugar dado. Bien, debajo de estos tipos de mediciones podemos observar que hay un grafiquito donde dice medición de punto y medición continua, que es un ejemplo básico de las mediciones por punto y medición continua. Vale, a la derecha de la pantalla en este caso tenemos las unidades comunes, que son metros, centímetros, pulgadas y porcentaje de llenado. Bien, los metros es la unidad principal del sistema que todo el mundo conoce. Los centímetros es la subdivisión del metro. Las pulgadas, unidad común en sistemas angloamericanos. Y el porcentaje de llenado, relación entre el nivel actual y la capacidad máxima. Partiendo con la siguiente página. Ok. Ajá. Tenemos aquí la siguiente página que es tecnología de sensores de nivel. Tecnología y sensores de nivel. Ok. La selección del sensor de nivel adecuado depende de múltiples factores como la fase del material, temperatura, presión, química, densidad, agitación y el tamaño y forma del tanque. Bien, nos encontramos con una diversa cantidad de sensores, como lo son el sensor ultrasónico, sensor de capacitancia, sensor de presión diferencial, sensor de radar y sensor basado en un flotador. Bien, para definir un poco estos sensores, el sensor ultrasónico emite ondas sonoras de alta frecuencia, mide tiempo de retorno del rebote, adecuado para líquidos y sólidos. Tenemos el sensor de radar que utiliza ondas electromagnéticas, menos afectado por la temperatura, presión o densidad. Cuenta con un radar de onda guiada o sin contacto. El sensor de capacitancia, en este sensor pues se mide cambio en capacitancia entre sonda y pared del tanque, versátiles para líquidos y algunos sólidos. Este sensor es afectado por la constante dieléctrica, ya como es un sensor de capacitancia, la constante dieléctrica pues lo afecta. Para mostrar con el siguiente tenemos el sensor de presión, de presión diferencial.
Bien, este sensor mide presión hidrostática directamente proporcional a altura, requiere dos tomas de presión, una en superior o inferior del tanque. Y por último encontramos el sensor basado en flotador. Bien, el sensor basado en flotador, un flotador que sube y baja con nivel, como el sensor el flotador de un tanque de agua, el cual hay en la mayoría de nuestras casas. Para el nivel del punto, activa un interruptor. Para continuo, mueve un mecanismo simple, es muy simple y es confiable. Bien. Ahora pasando a la siguiente página. Nos encontramos con la aplicación industriales de medición de nivel. Bien, la medición de nivel es crítica en múltiples aplicaciones industriales para garantizar, eficiencia, seguridad y calidad del producto. Bien, en este caso nos encontramos con el monitoreo de tanques, control de procesos por lotes, gestión de intervalos, tratamiento de aguas. Bien, el monitoreo de tanques, esencial en industrias como la química, petróleo, gas y alimentaria, para controlar el llenado y vaciado de tanques de almacenamiento. Como poner ese ejemplo en empresa alimentaria sería como un silo de maíz donde se controla el vaciado y el llenado del mismo. Este monitoreo de tanques evita derrames y operación en seco, monitorea tanques. Buen día, mi nombre es Andrés Díaz y continuando con la presentación tenemos la parte de tecnologías de medición de presión, que estas son los sensores de presión que convierten el movimiento mecánico causado por la presión de una señal eléctrica, y existen varios principios de detección, cada uno con sus propias características. El primero sería en este caso el piezoeléctrico, que es un material que genera voltaje eléctrico cuando se somete a estrés mecánico. Se utiliza en sensores de presión dinámicos, en sensibilidad a vibraciones y choques mecánicos, y este no requiere de energía externa. En el capacitivo tenemos que mide cambio en la capacitancia entre placas, y un lado del sensor se expone al medio a medir. Del otro lado, el sellado o el vacío ventilado a la atmósfera. No se ve afectado por cambios de temperatura. En el lado de la deformación, que se utiliza la deformación elástica de un material bajo presión, que mide la caída de presión a través de una restricción. Esto incluye las placas de orificio, el venturi, etc. Se usa comúnmente en tuberías o conductos. Para este ejemplo tenemos que la selección del sensor es un sensor de presión adecuado, que depende como factores de la temperatura, rango, presión y propiedades químicas. La variable de temperatura y su definición y su escala. La temperatura es una variable fundamental que mide el estado térmico de un material o proceso, influyendo directamente en las tasas de reacción, el consumo de energía y las propiedades de los materiales. Su medición es precisa, es crítica para mantener la eficiencia operativa de la calidad del producto en diversas industrias. Estas escalas de medición de la temperatura la tenemos en Celsius, Fahrenheit y Kelvin, que varían constantemente dependiendo su uso. Para los sensores, en la tecnología de temperatura tenemos los termopares, los termómetros infrarrojos, los RTD y las cámaras térmicas. En los termopares son los que generan voltaje eléctrico en proporción directa a los cambios de temperatura. En los termómetros infrarrojos miden la radiación infrarroja emitida por un objeto. En los RTD, que son los detectores de temperatura por resistencia, son los que miden la temperatura basándose en cambio de resistencia eléctrica. Y las cámaras técnicas proporcionan una imagen visual de la distribución de la temperatura. Esto también permite identificar puntos calientes o fríos. Entre sus aplicaciones están el control de reactores químicos, monitorización de hornos y calderas, sistemas HVAC y procesamiento de alimentos. En el control de reactores químicos es esencial para mantener las condiciones óptimas de una reacción. En la monitorización de hornos
tenemos que nos permite supervisar y controlar las temperaturas internas, optimizan el consumo de energía y aseguran un funcionamiento seguro. En los sistemas HVAC, regula la temperatura del ambiente en edificios y procesos, controla la calefacción y aire acondicionado. Y en los procesos de alimentos es crucial para el control de calidad y la seguridad alimentaria. Ahora hablaremos sobre la variable del caudal. Caudal o un flujo se define como la cantidad de fluido que se mueve a través de un sistema por una unidad de tiempo. Existen dos tipos de flujo: caudal volumétrico o caudal másico. El volumétrico es que mide el volumen del fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado, y el caudal másico mide la masa del fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. Un ejemplo de esto es el volumen del agua que fluye a través de una tubería, que es el caudal volumétrico, y el caudal másico, una masa de gas que entra en un reactor químico. La diferencia de estas dos es que para gases la medición de caudal másico es preferible ya que es independiente de las variaciones de presión y temperatura, a diferencia del caudal volumétrico, que varía con las condiciones. Las tecnologías de medición del caudal. Las tecnologías de medición en el caudal en este caso serían la elección del medidor adecuado, depende de los factores como el tipo de fluido, la presión requerida y el entorno operativo. En este caso tenemos la presión diferencial, desplazamiento positivo, velocidad y másico. Su principio en la presión diferencial es que mide la caída de presión a través de una restricción. En el desplazamiento positivo es que él atrapa repentinamente volumen fijo de fluido y cuenta cuántas veces se mueven. En la velocidad, su principio es que mide la velocidad del fluido, turbina, electromagnetismo o ultrasonido. En los másicos es que mide directamente la masa de un fluido. Las ventajas de cada uno de estos elementos es que en la presión diferencial tenemos que es una tecnología probada que es muy versátil para líquidos, gases y vapor. La otra ventaja es que tenemos alta presión, ideal para la transferencia de custodia, medición volumétrica directa. En velocidad tenemos que su ventaja es la amplia versatilidad y buena presión, bajo mantenimiento. Y en másico es que la medición directa de la masa a alta presión y salidas versátiles. Entre sus aplicaciones tenemos es que la medición del flujo, una medición del flujo de vapor, monitoreo de gas natural y control de agua. La otra es de dispensación de combustibles, dosificación de químicos, monitoreo de lubricación. En velocidad, los sistemas de distribución de agua, los HVAC, procesamientos químicos y de alimentos. Y en los másicos, su producción química, distribución de gas natural y control de ingredientes. Bueno, aquí le vengo a hablar Jesús Castro sobre las aplicaciones de la medición del caudal. La medición precisa del caudal es crucial en numerosos procesos industriales, ya que impacta directamente la introducción y la eficiencia. A continuación se presentan algunas de las aplicaciones más comunes en los diferentes sectores, empezando por la petroquímica, por el control de procesos de lotes, como el monitoreo y control de la cantidad de materiales en el proceso de fabricación, la transferencia de fluidos, el control de flujos en tuberías y sistemas de distribución, y en los procesos de purificación. También está la industria alimentaria, donde está el control de llenado, ya sea para los envases de los diferentes alimentos, el procesamiento de alimentos, como el control del caudal en hornos y sistemas de cocción, sistemas HVAC, donde es la regulación de la temperatura y circulación de aire en instalaciones también. Y por último está el tratamiento de aguas, donde está la distribución de agua, donde es el control del caudal en sistemas, el tratamiento de aguas residuales y el sistema de dosificación, que es para en la parte del caudal de los productos químicos, en donde se utilizan para purificar el agua. Tenemos también el control de procesos, los fundamentos, donde está el set point, que es el valor objetivo deseado para una variable.
Tenemos la variable del proceso, que es el valor real medido de la variable en el sistema, y el error, que es la diferencia entre ambas variables. También tenemos dos tipos de controles: los controles a lazo abierto, donde es simplemente encendido o apagado. Como ejemplo tenemos el termómetro de la casa. Y tenemos el control PID, que es de monitoreo de un bucle de retroalimentación continua. Y por ejemplo está el control de crucero. Entre estos dos tipos de controles, el que tiene más ventajas es el control de lazo cerrado, que tiene una respuesta más suave y precisa, y la diferencia entre el set point y la variable de proceso es menor. Y con el de lazo abierto hay ciertos sobrepasos y ciertas cosas que no se desean. Ahora continuamos con la importancia de la calibración. ¿Qué es la calibración? Es el proceso crucial para asegurar el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de los equipos industriales, garantizando que los instrumentos proporcionen medidas precisas y fiables. También está la deriva de la medición, que es que la medición se desgasta con el tiempo. Es lo que se le conoce la deriva de la medición, y resulta en una creciente inexactitud que debe ser corregida mediante recalibraciones periódicas. Todo esto ayuda a mantener la calidad, garantizando el producto prometido, por decirlo de alguna manera. También se garantiza la operación segura dentro del todo el sistema, todo el proceso que se cumple. También está el cumplimiento normativo, que ayuda para seguir unos estándares y regulaciones internacionales como la ISO. También ayuda a reducir los errores, ya que con la recopilación y análisis de datos se pueden prevenir. Prolonga la vida de los instrumentos industriales y también minimiza costos por el tiempo de inactividad, que se ven reducidos considerablemente. Eso lo vamos a ver más adelante, un poquito más específico con unas gráficas. Tenemos también las tecnologías emergentes, como los sensores y el Internet industrial, por decirlo más llamado el Internet industrial. Tenemos los sensores inteligentes, son los dispositivos de avanzada que detectan condiciones ambientales y analizan datos localmente. Ellos incorporan microprocesadores que les permiten filtrar, procesar e incluso responder a la información que recogen. También tenemos el Internet industrial de las cosas, que es la infraestructura que conecta sensores, máquinas y plataformas de software, permitiendo la comunicación en tiempo real, transformando datos brutos e información procesable. Y tenemos el Edge Computing, que es la computación en el borde, que permite el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos de medición localmente y en tiempo real, consolidando la información en parámetros de resultados seleccionados. Todo esto obviamente tiene sus beneficios, como es mayor eficiencia operativa, mayor agilidad, entre otras cosas. El mantenimiento predictivo, ¿cierto?, es una estrategia que utiliza datos recopilados por sensores y el Internet industrial para anticipar fallos en equipos antes de que ocurran, permitiendo una planificación óptima del mantenimiento. Aquí en este proceso se seleccionan los activos, los equipos que se quieren estudiar, se recopilan los datos mediante los sensores y se hace un análisis predictivo. Aquí se ve en la gráfica que reduce la inactividad en un 30 a un 50%. También el coste de mantenimiento se ve reducido, ya que se evitan las fallas antes de que ocurran. También está la extensión de vida, que se ve aumentada entre un 20 y un 40%, y bueno, tiene diferentes aplicaciones, ya sea en la parte automotriz, de alimentos, fabricación, entre otros, que se podría decir que básicamente se debería aplicar en todas las áreas industriales. Y por último, y para concluir la presentación,
la importancia de las variables del proceso, tipo resumen, en el nivel es el control de inventarios y seguridad operativa. Con la variable de temperatura, el control de reacciones y calidad de productos. Con la presión es la seguridad y eficiencia en tuberías y reactores. Y en el caudal es la optimización de producción y transferencia de materiales. Aquí en el impacto de estas tecnologías nuevas, como lo son los sensores, es el análisis en el lugar, el filtrado y preprocesamiento de datos. También está el mantenimiento predictivo, que como dijimos ahorita, sirve para reducir costos, para evitar el tiempo de inactividad, entre otras muchas cosas. Está el intermedio de las cosas, el intermedio industrial, que es la conexión en tiempo real y recopilación escalable de datos. Y los sistemas autónomos, que es el continuo monitoreo y toma de decisiones inteligentes. Todos estos parámetros son muy importantes en el proceso de la automatización y el control industrial. Y bueno, con eso terminamos la presentación.